podemos tener la sospecha de que Parece puede que ser sí, así. es así. Y entonces la actividad empieza a pintar desde fuera bastante fea. Pero si es relativamente sencillo, y es un caso en el que se podría invertir la carga de la prueba perfectamente, como tú dices. Yo soy abogado y trabajo en reestructuraciones empresariales, y una mera llamada, unas cuantas llamadas no justifican 360.000 euros. O sea, además, este tipo de operaciones llevan mucho cruce de correos electrónicos con el cliente, llevan presentaciones a entidades financieras y está reestructurando la empresa, llevan muchas reuniones, llevan mucha documentación asociada. Sería facilísimo acreditar que estás prestando un servicio. No te hace falta presentar un tocho de 2.000 hojas, ¿no? Es que es un trabajo de 2 años, ¿no? Correos electrónicos, informes de presentación a entidades financieras, o si se están buscando negocios, esos informes para presentar a accionistas, pero decían también que estaban buscando nuevos socios. Es relativamente sencillo probar que prestaste un servicio. Y lo que comentábamos todos, hombre, estar tan cerca de donde se reciben fondos públicos, además en una comunidad autónoma gobernada por tus amigos, parece que es la figura típica del conseguidor español. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Sin lugar a dudas. Hay un aspecto que habéis suscitado aquí que tiene su interés en este contexto turbulento en el que estamos en España desde hace unos años. ¿Es fuego amigo o qué es? ¿No? Aquí hay dos teorías, y ahora no hago ningún tipo de... No es que apunte a la una o a la otra, sino que me muevo en el campo de lo descriptivo. Y después ya... Describa usted, describa. Hay una teoría que es la siguiente. Como todas las encuestas indican, el actual equipo que dirige el Partido Popular está condenado condenado al fracaso y será sustituido por un equipo de refresco, ¿no? Nuevo. Bien. Entonces, determinadas revelaciones, estoy pensando en Rato, ahora esto de Federico Trillo y de Pujalte, podrían ser una maniobra preventiva para que la llamada vieja guardia no fuera la que sustituyera al actual equipo directivo. Esa es una posible teoría que yo he leído como vosotros. Usted ha leído El País de hoy, vamos. En los medios, y entonces ya digo que, no digo que sea buena o mala. ¿Un aviso a navegantes para evitar rebeliones internas? No, simplemente neutralizar a los aznaristas, vamos a decirlo en términos así muy a brocha gorda, ¿no? Neutralizar a los aznaristas para que el día que la actual cúpula caiga, pues claro, con las encuestas que tenemos caerá seguro, ¿no? Entonces, que el relevo quede neutralizado ya antes, ¿no? Una maniobra preventiva, digamos. Y pues hay otra teoría que también tiene su verosimilitud, que es que elementos políticamente hostiles, infiltrados en puestos, digamos, clave de la agencia tributaria o de otros cuerpos del Estado, filtren todo eso para perjudicar al gobierno. Son las dos, digamos, dos teorías. También hay una tercera, que es que pase todo eso a la vez, ¿no? O sea, que también es posible, ¿no? Bueno, con respecto a la primera teoría, Alejo, desde luego... No son incompatibles, ¿no? El estratega que la ha diseñado no ha hecho un máster precisamente en la Escuela de Estado Mayor prusiana, porque se han pegado un tiro, decía el compañero, en el pie, no, en la sien. No es Escipión el africano, no. No es Escipión, No es Escipión, en los campos de Zama. Es un agente doble. Es un agente doble. Trabaja para el enemigo para hacer Se ha pegado un tiro No es directamente en la Escipión el sien. africano, ¿no? Y la de elementos guerrilleros sueltos en altas instituciones del Estado que estén haciendo la guerra por su cuenta. No, por su cuenta no, al servicio de otro partido. Al servicio de otro partido, pero disparando como el empecinado. Eso es, exactamente. A mí me es difícil Bueno, estas cosas han metabolizar esa tesis. Eduardo, estas cosas han pasado. Sí. Han pasado.
Remember Borrell. Remember la agencia tributaria de Barcelona con Borrell. Pero claro que han pasado y pueden seguir pasando. Es decir, yo creo que las dos son perfectamente compatibles y además que probablemente se estén entreverando. Es decir, por un lado un cuerpo de funcionarios, de superfuncionarios, de gente del nivel 30 de la administración o incluso por encima que este gobierno no controla porque el Partido Popular ha demostrado sobre todo, amén de otras muchas cosas, durante estos últimos años una excepcional torpeza a la hora de tratar de controlar a la policía, a los inspectores de Hacienda y a todos esos superfuncionarios a los que se refiere Alejo, que al final mueven los auténticos hilos y las entretelas del Estado. Únale a eso una cosa que es muy difícil de calcular en política como en física, que son las turbulencias. Ya que tenemos aquí a nuestro catedrático de guardia, tienes que ir por aproximaciones, porque no siempre es fácil determinar, como diría Pío Cabanillas, padre, quiénes somos de los nuestros. Pero, hombre, parece claro que esto, no porque lo hayamos leído hoy en El País, sino porque es de puro sentido común, es un aviso, por un lado, a esa vieja guardia aznarista que podría intentar recuperar el poder del partido y, por otra parte, un intento claro de lo que quede del partido. De lo que quede del partido al paso que van, porque si siguen así en diciembre se convierten en fuerza extraparlamentaria. Yo creo en lo que en dice. política activa 25 años, casi prácticamente. Y os puedo decir que la famosa y archiconocida butad de Churchill en el Parlamento, cuando se lo enseñaba a alguien y le dijo, aquí, en los bancos del gobierno, o sea, de su partido, no, en los bancos de los laboristas, digamos, dice, aquí se sientan mis oponentes. No, mis oponentes. Dice, my opponents, ¿no? Dice, y aquí se sientan mis enemigos. Entonces yo os puedo decir que esta butad churchilliana... Usted la ha sufrido. No, perdona, no, yo y todos. O sea, es absolutamente cierta. O sea, las leyes de la gravedad. ¿Te puedes creer que eso es lo que más me han repetido desde que me he metido en política? Sí. O sea, no miembros de Ciudadanos, porque somos todos... No, líbrate de pero tus de otros amigos. partidos Sí. es lo que más me han repetido. Pero vamos a ver, oye, es que esto lo trae también el propio trágico sistema, ¿no? Entonces, si hubiera un partido político donde eso no sucediera, bueno, sería como una orden franciscana. O sea, que, por tanto, lo del fuego amigo pasa muchas veces. Ahora, cogete el caso de Rato, por ejemplo. A Rato le venían investigando desde hacía año y medio. Y el presidente del gobierno era conocedor, a través del ministro de Hacienda, de qué se le estaba investigando. Y no nos habíamos enterado nadie de nada. Y eso venía de lejos. De largo. Entonces, eso que se llevaba con el sigilo y la prudencia necesaria, porque además es que es legal, que lo marca la ley, que no puedes hacer públicos datos tributarios, de repente se produce una filtración. Y esa filtración hace que todo se acelere y se dispare. ¿A quién hay que buscar? Hay que buscar al que hizo la filtración. El que hizo la filtración nos dará la respuesta de por qué y quién movió esos hilos. Ahora, yo no sé quién hizo la filtración. Voy a daros yo una primicia hoy. La filtración la hicimos desde Vox, para ver ya para ver si sacudiendo a los votantes del PP bueno, acaban de cambiar el voto. La hicimos nosotros, tengo que reconocerlo. Me parece bien como rasgo de humor, pero ya te digo, el que hizo la filtración y el hilo que le movía, ahí está la respuesta, ¿no? Porque claro, lo de Rodrigo Rato es algo, como decías tú, es algo realmente insólito. Es decir, ese encarnizamiento público, ¿no? Ese linchamiento, eso es una cosa de una crueldad inusitada, ¿no? Ha mencionado Alejo el caso Rato. Efectivamente, estas revelaciones se producen pocos días después de que viéramos esa imagen del ex vicepresidente del gobierno siendo conducido en un coche policial para proceder al registro de las dependencias de su despacho después de haber registrado su casa. Además de la investigación y los registros domiciliarios por la fortuna que acogió a la amnistía fiscal, Rodrigo Rato tiene otros frentes judiciales abiertos. En el marco del caso Bankia, la Fiscalía Anticorrupción ha rechazado tanto ingresarle en prisión como retirarle el pasaporte y prohibirle la salida del territorio nacional. Peor suerte corre en su relación con la entidad, pues recordemos que Bankia iniciará acciones legales para solicitarle 133 millones de euros por la fianza del proceso de salida a bolsa.
Es decir, tiene calendario judicial por delante. Vamos a ver, sin ánimo de venir aquí a hacer de abogado defensor del señor Rato, entre otras cosas, porque ni soy abogado ni estoy colegiado, pero podría intentarlo y además me ofrecería. Nada a favor ni en contra de Rato, pero coincidiréis conmigo en que es absolutamente inusual que alguien, simplemente porque Hacienda aprecie un desajuste, vamos a pensar que es algo parecido a esto, entre su autoliquidación y bueno, los datos que le costan a la agencia tributaria. El modelo 720. El modelo 750, el que por cierto, 750, Bruselas, es el ordinario. Que es el de la declaración extraordinaria de bienes en el exterior, que Bruselas, por cierto, está a 0, está a 5 minutos, y lo sabe, de declararlo el español fuera del ordenamiento, en fin, del ordenamiento que Bruselas prevé para este tipo de casos, con lo cual la agencia tributaria tendría un grave, no un gravísimo problema. Bien, son muy frecuentes los casos de personas, profesionales liberales, con unos ingresos muy elevados, patrimonios, fortunas, tú sabes, que vehiculizan sus ingresos a través de sociedades y que tienen permanentes discrepancias con la agencia tributaria. Estoy haciendo un poco de abogado defensor, pero veréis a dónde quiero llegar. Con la agencia tributaria, porque bueno, pues sus autoliquidaciones no coinciden con los datos en poder de Hacienda o lo que Hacienda estima que deben tributar. De aquí a registrar la casa de un tipo que además ha sido ex vicepresidente del gobierno, expresidente de la cuarta entidad bancaria de este país, director gerente del Fondo Monetario Internacional, media un abismo. Es decir, yo creo que es absolutamente desproporcionado lo que se ha hecho con Rato. Y la detención express más. Otra, es decir, filtración, por ir al tema filtraciones. Hay una teoría que no es baladí, que apunta no ya al gobierno ni a los funcionarios de la agencia de la administración tributaria, sino al propio entorno de Rato, porque hoy hemos sabido que su escolta había detectado hace algunos días coches con placas en fin, de la seguridad del Estado. Vamos a ver, Eurico, después de ese bolero que le acabas de escribir al Rato. Te esboza una posibilidad para que te subas. Decías que es un caso inusual. No, y darte un abrazo es nuevo. un caso especialmente paradigmático. Porque Rato ha sido el ministro de Hacienda y Economía de este país. Vamos a ver, volvemos a lo de antes. Se puede tener dinero fuera de manera legal. Ese dinero puede ser virginal o corrupto. Ese es otro debate. Este señor tenía dinero fuera. Que el ministro de Hacienda de España, el que nos dice todos los años por estas fechas, españolitos, a retratarse, y ojo con iros en 50 euros de vareta en la declaración de la renta que os echo encima la agencia. Ojito, y eso sí funciona. Ahí no hay 4 años de espera en el ordenador como en el Tribunal Constitucional con la ley del aborto. No, el ordenador de Hacienda funciona a una velocidad vertiginosa. Y a los 3 días tienes la carta de Hacienda en el buzón de tu casa, ahí, metidita. Bien, pues este señor, que era el encargado de todo eso, tenía dinero fuera. Se llevaba, por utilizar el lenguaje del pueblo soberano que vota, paga y calla, que a eso ha quedado reducido el pueblo español, vota, paga y cállate durante 4 años hasta que te volvamos a llamar a las urnas. Bien, pues este señor, que era el encargado de eso, se llevaba la pasta fuera. Y eso legalmente, es una marranería. Estupendo, pero se llevaba la pasta fuera. Es indecoroso. Completamente de acuerdo. Es indecoroso que el guardián de los dineros de la nación española se lleve su dinero fuera. Y que tenga que es indecoroso. Luego la magnitud del delito se engrandece, del delito, de la falta o de la indecencia, se engrandece por la personalidad de quien lo comete. Tiene razón, por la personalidad del que lo comete. No, pero vamos a ver. Hombre, no le llames indecoroso a lo que es ilegal. Es llamativo que un exministro de Hacienda tenga que acogerse a una regularización fiscal. Sí, es llamativo. Sí, es una marranería, pero si estoy de acuerdo con vosotros, si es completamente irregular. Lo que quiero decir es que, precisamente porque habrá que ver su comportamiento, pero vamos a ver, no todos los días detienen a una persona retransmitiéndolo 3 o 4 cadenas de televisión, la propia Fiscalía le envía a dormir a su casa. No todos los días detienen a un exministro de Hacienda por llevarse la pasta fuera. Te quiero decir ni que en todos los países del mundo. Yo lo que estoy diciendo es que han ido a por él precisamente por ser vos quien sois. Sí, hombre, pues claro, porque era el exministro
ministro de Hacienda... Luego es una operación política, luego estamos trascendiendo ya el ámbito del cumplimiento de la estricta legalidad y estamos en una operación política con unos fines determinados. Me dan unas ganas de llorar. Voy a hacer una hucha con la cabeza de Rodrigo Rato y voy a salir a la calle. No digas eso, que luego te metes en líos, Eduardo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ignacio lo ha dicho perfectamente antes y es verdad que el escarnio público como tal en España no existe y hace mucho tiempo que acabamos con todas esas prácticas, ¿no? Pero no había más indecoroso a lo que es totalmente ilegal, porque este señor no es que, o sea, llevarse dinero Begoña, fuera... yo no he discutido que sea legal. No, ilegal. Ojo, espera, ilegal. No. Es que de indecoroso a ilegal hay un paso muy grande. Entonces, yo no estoy diciendo totalmente... O sea, quiero decir, por supuesto, presunción de inocencia, ¿no? Llevarse dinero de España no es ilegal. Tener dinero fuera de España no es ilegal. Que lo tenga el ministro de Hacienda es indecoroso. Es indecoroso esa parte, de acuerdo. Pero en el momento que se produce la regularización, la amnistía fiscal, es traer dinero que no había tributado. Por tanto, esa parte ya es ilegal. Que no había Punto número 1. Que no había tributado. Por tanto, ya es... ¿Estamos de acuerdo? Ya está, es el reconocimiento de una ilegalidad que queda purificada de una forma muy vil a través de una amnistía fiscal, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa con esta amnistía fiscal? En esta amnistía fiscal entró mucha gente, de los cuales solo 714, de todos los que entraron solo 714, arrojaron sospechas de que ese dinero no provenía de fuentes blancas, por decirlo de alguna manera. De prácticas, claro, efectivamente. Eso es lo que yo quiero decir. Sí, pero quiero decir que el SEPLAC entra a conocer del asunto porque duda del origen del dinero, duda de la legalidad del origen del dinero, ¿no? De todos esos, son 700 y pico. Y efectivamente solo conocemos a uno, que además es el ministro de Hacienda. En este caso, ¿la ley es igual para todos? Pues, a ver, estaremos de acuerdo que él, con toda la magnitud de herramientas que tenía a su disposición, con todo el poder que, como tú has explicado antes, se tiene... O sea, si haces eso y te prevaleces de todo lo que está a tu alcance para precisamente hacerlo de una forma más... Para la tranquilidad, Eduardo, que sepas que dentro de la eurozona, ¿vale? Dentro de la eurozona, tener dinero, como dices tú, fuera ya no es una expresión correcta. No. Porque dentro de la eurozona, tener una cuenta corriente en París o en Helsinki o en Roma es lo mismo que tenerla en Vilanova del Camí, por donde se presenta el Joyas. ¿Vale? Totalmente. O sea, es lo mismo. Entonces, que sepas también, para tu tranquilidad, que si tú tienes dinero o depósitos o activos fuera de España, dentro de la eurozona, y eres residente en España, la Hacienda española sabe todo eso, tributas en España, sí, señor. Los réditos de estos activos van a tu renta que pagas en España y si tienes plusvalías de cosas que tienes allí, pagas en España, o sea que no se escapa un euro. O sea que para tu incluso siendo residente fuera te van a hacer tributarlos de aquí y vete y busca ya el convenio de doble imposición y peléate con el fisco español. A ver, ahí lo que ocurre es que te practican la retención y pagas el impuesto allí y luego en la declaración de la renta te practicas la deducción por doble imposición internacional. Entonces, si todo queda igual, ¿por qué se lleva Rodrigo Rato el dinero fuera? Porque está más cómodo fuera ese dinero. No, probablemente siempre lo estuvo, o sea, quiero decir... Siempre lo estuvo, hombre. Si es patrimonio familiar, a lo mejor lleva décadas. Por eso regularizó que lo tienes. Claro. Regularizó. Es decir, cuando tú regularizas, le dices a Hacienda, oiga, es porque lo yo tenía este dinero en... Por el que no he estado pagando. Y usted no lo sabía. Bien. Ergo, no he pagado por ese dinero. Y ahora se lo digo, como usted me permite regularizar, yo se lo digo. ¿Cuánto le he de dar? El 10%, el 3%, el 6%, aquí lo tiene. Y tan amigos... Y hemos lavado el tema. Hemos lavado el tema. Pero claro. El punto clave es que, repito, que un ex ministro de Hacienda tuviera dinero fuera que no conociera la Hacienda española, eso es lo que no es presentable. Pues claro, a mí lo que me resulta muy difícil de creer es, lo decía el otro día Ruiz Jarabo, que algo sabe de esto, es que alguien que se haya acogido a una amnistía o regularización fiscal deje parte del patrimonio por regularizar. Normalmente quien tal cosa hace... No es tan difícil de creer. No es tan difícil. Normalmente una forma regulariza todo. No estoy de acuerdo con ese. Porque es una manera de diversificar el riesgo. Claro. De hecho, mucha de la gente... O sea, la amnistía, cuando se planteaba, tiene su riesgo. Porque fíjate, ahora lo estamos viendo, que parece que ahora quieren sacar a la luz todos los... Investigar el origen del dinero. Investigar el origen del dinero. Entonces, una forma de diversificar el riesgo es no regularizarlo todo. Lo que le pasó a Rato fue
que él regularizó, y toda la Hacienda conoció en ese momento una serie de cosas que no sabía. Y a continuación vino la declaración de bienes en extranjero. El 720. Y entonces Hacienda dijo, a ver, Sí, que ha cotejó y no le regularizado cuadraba. esto, Yo no creo y que que ha fuese declarado así. al extranjero esto, uy, no cuadraba, y ahí empezó la investigación. No estoy muy segura. Y además él No, dijo... fue así. Pues él dijo que él no tenía ni notificación ninguna previamente. Yo eso lo he leído. No, pues que a ti te pueden investigar y tú no Ni enterarte. requerimiento. No, hombre, Sí, pero lo pero que no, sí se cuando ha llegas quejado al es que punto- no tiene un requerimiento de Hacienda, Claro, con es lo que el cual no requerimiento puede previo- articular... No, a ti te pueden estar investigando y tú no saberlo. Sí, pero Coño, con pero una Hacienda vez que siempre ya se ha tiene producido el investigado, trámite ya de tiene detenido, audiencia. ya Cuando sabes. te llaman es porque ya tienen algo. Porque además quien entró no fue la policía, Alejo, fue los Aduanas. agentes de aduanas que Aduanas. dependen del Ministerio de Economía y Hacienda. Si no te han enviado un requerimiento previo, coincidiréis conmigo en que, independientemente de que Rato sea honrado o no lo sea, el procedimiento no es regular. Es más, me parece claramente irregular. Las cosas como son. Porque ahora, Rato lo que dice es, yo no puedo articular una defensa legal, porque mis abogados no saben exactamente de qué se me acusa. Probablemente esto le venga bien, le haya venido bien, o sea, Porque podrá pedir la nulidad de todas las actuaciones. probablemente se encuentre con una situación o que no hayan llegado a armar el caso Bueno, lo suficientemente bien para Y ahora os diré materializarlo. otra cosa, para que, digamos, el suspense aumente, ¿no? También se ha leído, lo habréis leído vosotros también, que Rodrigo Rato, que ha sido humillado y vejado y arrastrado por el fango públicamente, a las 3 y a las 9. está preparando su venganza. Claro. ¿Una venganza en forma de qué? En forma de que él tendrá información, supongo, porque, como hemos dicho, ha estado en todos estos cargos de altísima responsabilidad, ha sido de la cúpula del PP durante muchos años y debe tener mucha información. Con lo cual yo creo que esto es el primer acto de una tragedia que tendrá varios. Sí, ¿tú crees que Tendrá lo que varios, más información ¿no? puede tener es Eso es de lo que yo Montoro, a creo. lo mejor? ¿Eh? De Montoro. Yo no lo sé de quién. Yo solo digo Que hoy decía que... lo que he leído. Pero ¿qué ganaría Rato ahora? No, se vengaría. Exacto. No sería Sin ganar, más, es venganza. Sin más. ¿no? Es Vendetta. que el problema de una situación de estas es que si el daño que tratabas de evitar con la información que tú tuvieras en el caso de Rato, ya se le hicieron el daño. ¿Qué puede hacer sin más? ¿Vengarse Bueno, pero si personalmente? tú ¿Qué ves rentabilidad va a la obtener de venganza, eso? supongo que No, debes- sí, A ver, es que el, el problema sitio- el problema de sacar el dinero de España, tenemos que ir al fondo. ¿Por qué la gente saca el dinero de España? Porque es que se pagan muchísimos impuestos en España. Completamente. Y Eso no además lo la está gente lo que está percibiendo es que se gasta inadecuadamente. Se va mucho en obras Esto, por innecesarias, supuesto. en corrupción. Sin lugar a dudas. Entonces, vayamos Que es al un fondo del ministro de asunto. Hacienda, no lo olvidemos. Sí, es un ministro de Hacienda, pero vayamos al fondo del asunto. Rato nos permite hablar de por qué hay gente que se marcha con su dinero fuera. Y es que en España se pagan muchísimos impuestos. En mi comunidad autónoma, en Asturias, impuesto de sucesiones, impuesto de patrimonio, una de las comunidades autónomas con la mayor carga fiscal de Es toda verdad. España. En Asturias tenemos vecinos que se vienen aquí a Madrid porque les cuesta más barato comprarse un piso en los alrededores de Madrid. Con lo que se ahorran en el IRPF se compran un piso en Madrid. O renuncian a Y la hay herencia. expatriaciones fiscales. El año pasado renunciaron Porque 1.043 no pueden personas a pagar las herencias sucesiones porque y no lo pueden donación, pagar. claro. Entonces, si tuviéramos menos ese carga es otro fiscal... capítulo en el que te doy toda la razón. Totalmente. Yo esto lo vengo diciendo hace muchos años. Pero si fue lo que Muchos pasó con los CDs en su día, ¿os acordáis de los CDs? Sí. Desaparecieron porque había que pagar 24 euros por un CD, pero bueno, ¿dónde vas? O, si hubieran reducido el precio, la industria del CD hubiera durado mucho más. Y pasa con los impuestos, la gente se va fuera porque vivimos... Pues en un imagínate infierno los fiscal. madrileños que tenemos que ver el centro acuático este que se quedó, en el que se gastaron 90 millones de euros, por ejemplo, y nos han subido el IBI un 40% desde el 2008. O sea, bueno, el IBI, la pulvaria municipal, la tasa de basura, la tasa del vado... Y después, en fin, lo más lacerante, que espero que los nuevos partidos, bueno, Podemos no, porque Podemos en su programa tiene el aumentar el gasto público, lo cual ya es el disparate ya. Pero los nuevos partidos, que en fin, se supone que son sensatos, yo así lo espero, pues una de las cosas que hay que arreglar es que ante la opción de racionalizar el gasto, disminuir el tamaño de la administración en su parte clientelar y superflua, o subir brutalmente los impuestos a las clases medias, se ha elegido la segunda opción. Y eso es intolerable. Pero no solo es intolerable desde el punto de vista económico, porque lo que hace es yugular el crecimiento.
es que además es una inmoralidad, absolutamente flagrante. Pues es la situación que estamos viendo en España y que se convierte en foco de la actualidad, que seguramente genera comentarios por su parte. Sira, ¿qué nos están diciendo? Pues a través de las redes sociales están comentando si ocupar un cargo público y hacer negocios en el ámbito privado deben ser compatibles, como realmente es ahora, o debe figurar entre las incompatibilidades de los parlamentarios. Uno de los mensajes defiende que si ser diputado no implica trabajar 50 o 60 horas a la semana, es que hay demasiados diputados para el trabajo que hacen. Y por el contrario, otra seguidora considera que sí que pueden ser compatibles, pero advierte de que hay que tener cuidado con esas actividades privadas. Pero bueno, no solo están respondiendo a la pregunta que hoy planteamos en el Gatómetro, sino que también están opinando sobre otras muchas cosas. Por ejemplo, sobre la regulación que regula estas incompatibilidades, un espectador apunta que cambiando la ley electoral se acaba de raíz con la corrupción de los partidos. Tampoco se olvidan de la amnistía fiscal, por ejemplo, Juanjo, que habla de ella para señalar que es un escándalo porque se perdona a quien ha engañado durante años. Y ya finalmente Santiago se aventura a indicar de dónde podrían proceder todas esas revelaciones que están afectando al Partido Popular, cuando apunta que Soraya está practicando la labor de tierra quemada para heredar los escombros. Pues habrá que ver si es cierto que alguien va a heredar algún escombro de lo que quede con la que está cayendo. En fin, pequeña pausa y de inmediato les hablamos de Juan Goytisolo, que ha aprovechado hoy el premio Cervantes para darnos una idea de cuáles son sus preferencias políticas. Emilio Tucci, solo en El Corte Inglés. Todas las cosas importantes en la vida suelen comenzar con un sueño. El sueño de vivir la vida interpretando la música de los grandes genios en las salas de concierto de todo el mundo. Este es uno de los sueños que persiguen algunos de los nuevos talentos de la gran música que han sido seleccionados para participar en la primera edición de la partitura Más Talent Festival. Nuevos talentos instrumentistas de la gran música que serán presentados en 9 conciertos que se celebrarán en el Ateneo de Madrid, en otros tantos domingos matinales durante los meses de mayo, junio y julio. Se trata de un hito histórico, protagonizado por nuevos talentos de la música que siguen el camino de la vocación y representan la genialidad, el prodigio, la precocidad y el talento. Les esperamos en la primera edición de la partitura Más Talent Festival, que celebraremos durante 9 domingos matinales de los meses de mayo, junio y julio en el Ateneo de Madrid. Recuerden, el talento en la primera edición de la partitura Más Talent Festival. La de este año, 2015, ha sido la ceremonia de entrega del premio Cervantes más reivindicativa que recordamos en los últimos años, ya que durante los 10 minutos que ha durado su breve discurso de apenas 3 folios, el escritor Juan Goytisolo ha mostrado su indignación por la elevada tasa de paro, por la pobreza infantil, por los desahucios y por el drama de la inmigración. No es de extrañar, por lo tanto, que Goytisolo haya concluido su discurso con un verbo conjugado en un tiempo nada casual: podemos. Ser objeto de halagos por la institución literaria me lleva a dudar de mí mismo. Ser persona non grata a ojos de ella me reconforta en mi conducta y labor. Al héroe de Cervantes y a los lectores tocados por la gracia de su novela, nos resulta difícil resignarnos a la existencia de un mundo aquejado de paro, corrupción, precariedad, crecientes desigualdades sociales y exilio profesional de los jóvenes como en el que actualmente vivimos. Si ello es locura, aceptémosla. Volver a Cervantes y asumir la locura de su personaje como una forma superior de cordura, tal es la lección del Quijote. Al hacerlo, no nos evadimos de la realidad inicua que nos rodea. Asentamos al revés los pies en ella. Digamos bien alto que podemos. Digamos bien alto que podemos. Eduardo, ¿qué te ha parecido tu admirado Goytisolo? Bueno, lo de admirado lo puedes... no, vale. Lo puedo obviar. Vamos a ver. Que no es tu admirado.
Goytisolo, su obra representa la anti-España. Goytisolo odia profundamente todo lo que ha construido a este país, a esta nación. Lo odia profundamente, lo ha dejado escrito. Hoy Goytisolo hubiera tenido un rasgo absolutamente honorable, y por lo tanto cervantino, porque eso es Cervantes y el Quijote, el honor. Antes hablaba Alejo de códigos de conducta. El código del honor universal es el Quijote, escrito por Cervantes. Hay un viejo aforismo que dice que si la filosofía se escribe en griego y el derecho en latín, el honor se escribe en español. Eso es lo que hace Cervantes en el Quijote. Bueno, pues si Goytisolo hubiera tenido ese mínimo sentido del honor que él tanto desprecia porque considera que es bisutería moral de la carcundia calderoniana, hubiera rechazado el premio Cervantes. Porque Cervantes, la trayectoria vital de Cervantes, representa todo lo que Goytisolo desprecia en su obra. El Quijote no es un personaje de ficción. Todos los que amamos la literatura y conocemos algo de la literatura universal, desde Homero hasta nuestros días, sabemos que no hay personajes imaginarios, todo surge de la realidad. No hay personajes imaginarios. El Quijote no estaba escrito en Lepanto, pero sí estaba vivo en Lepanto. Porque el Quijote es Miguel de Cervantes y su conducta en Lepanto. Coño, frente al sarraceno ante el cual Goytisolo lleva postrándose todos los años de su vida, postrándose. Se pone mirando a la Meca y se postra ante el sarraceno al que Cervantes derrotó en Lepanto. Por eso digo que Cervantes representa, y su obra universal, el Quijote, todo lo que Goytisolo detesta. Con lo cual no te ha sorprendido. No me ha sorprendido nada. Aprovechar el Cervantes para hacer ese mitin de colegio mayor progre, liderado por los niñatos de Podemos, es sencillamente impresentable. Hay dos cosas que a mí me han parecido de muy mal gusto en la ceremonia hoy. Supongo que a la reina Leticia le habrá encantado. Haz el favor. Le habrá encantado, supongo. No presupongas. Dados sus orígenes ideológicos, Eduardo, le habrá encantado a la reina Leticia el discurso de Goytisolo. Vamos a ver. Había dos cosas que me han parecido muy mal gusto. Una, cómo iba vestido. Yo creo que no se puede ir a recibir el Cervantes con una chaqueta marrón y una corbata. O sea, muestra el respeto que le tiene. Porque uno va a recibir el Cervantes de chaqué. O sea, así se recibe el Cervantes. O el Nobel. O cuidado, o con el traje de gala colombiano, como hizo García Márquez. O sea, uno no va mirad, uno no va a recibir. Eso es una falta de respeto, no solo a la institución que le premia y a los reyes, sino a toda España. O sea, eso me parece muy mal gusto. Y lo segundo, vamos a ver, el discurso del Cervantes, yo, cuando era presidente de la Comisión de Cultura y Educación del Senado, asistí un par de veces a la concesión, a esta ceremonia, ¿no? Y bueno, el discurso siempre es un discurso literario sobre reflexiones literarias y, en todo caso, incursiones en profundos análisis morales, antropológicos, tal. Pero ese descarado, obsceno y vulgar señalamiento de un partido político, eso me parece una cosa de un mal gusto extraordinario. Por tanto, a mí no me ha extrañado, porque solo le conocemos a Juan, vamos, porque después hay otros Goytisolo que son gente bastante decente, pero a este le conocemos desde hace tiempo. Es que la propaganda tiene sus confines y yo creo que la propaganda no puede llegar a Cervantes, de verdad, porque no es lo que esperamos las personas que queremos ver esa ceremonia y escuchar esas reflexiones. Bueno, si habíamos convertido ya la gala de los Goya en las reivindicaciones políticas, pues ahora ya la entrega del Cervantes también. No. Vamos a ver, claramente uno no hace política delante de los reyes de España. Por favor. Para empezar a hablar, aunque seas republicano, porque es
de mal gusto, supone desconocer los usos y costumbres de un país democrático, civilizado, occidental y moderno como es España, y más cuando te estás aprovechando del máximo galardón de las letras españolas, que es... No, de las letras hispanas. De las letras hispanas. Hispanas, porque Gracias por la precisión. porque lo han tenido Gracias por muchos la precisión. iberoamericanos. Por ese tanto, premio. no lo conviertes en, como bien ha dicho Eduardo y Alejo y Begoña, pues en un burdo mitin político. Lo que pasa es que Goytisolo probablemente está acostumbrado a un país que es el que le gusta, donde lo regio, lo político, lo religioso, lo civil, lo legal, está todo mezclado. Pero eso es lo que a Goytisolo le gusta, y a lo mejor tiene esos pequeños problemas de adaptación al sitio donde está. Por lo demás, yo literariamente no lo voy a valorar, no me considero suficientemente cualificado, pero bueno, pues me quedo con ese detalle político de muy mal gusto. Mira, para Goytisolo toda la historia de España es un error. Sí, sé que lleva cargando Desde la Reconquista contra ello. días. Por tanto, a lo mejor hubiera sido más honrado que hubiera renunciado al premio. Oye, así lo ha dicho. Claro. Lo ha escrito, vamos. Entonces, Pero bueno, una experiencia parecida a la de Goytisolo la vivimos en Asturias. Ángeles Caso hace poco, bueno, la periodista se acercó a Podemos y ya salió escaldada de allí, y como, bueno, duró poco tiempo, ¿no? Se publicó en los medios de comunicación. Yo la verdad que a Goytisolo no conozco su obra, ni la verdad que me interesa mucho después de escucharlo hablar hoy. Yo solo me imagino poder ganar un Cervantes en mi vida, que no lo ganaré, por supuesto, y hablar bien en esa ceremonia del Partido Popular o de Vox, por ejemplo. El linchamiento público que habría sería trending topic mundial durante varias semanas. Aquí nadie dice nada. Y es que nosotros lo decimos. Claro, sí, nosotros. Pero es que las injusticias que denuncia Goytisolo, todavía no sé si está hablando del mundo o de España, porque viendo cómo llegan los inmigrantes a Lampedusa, hablar de que se producen injusticias que se producen en España, la comparación... Y eso es una realidad, no vamos a negar la evidencia. Pero todos los males que nos aquejan, pero ni una palabra al ataque islamista a Occidente. Mira, ni una palabra. Ese es Goytisolo. No, las injusticias se producen. Otra cosa es que se utilicen y se instrumentalicen esas miserias, todo lo que nos está ocurriendo, para hacer propaganda de un partido. Es que son cosas muy distintas. Una cosa es que uno se queje de, que además tampoco me parece el foro adecuado, ¿no?, de cómo está España. A mí personalmente me duele muchísimo la malnutrición infantil. Yo como madre, la malnutrición infantil es una cosa que no tolero. O sea, que me habla, de verdad, o sea, todas las cosas que han dicho, las desigualdades, son verdad, es que son ciertas. Pero eso lo compartimos pero todos. No es el momento, el tema es cómo lo solucionas. Y no hay que utilizarlo para de repente hacer un acto de propaganda de un partido que no sé. Los problemas que denuncia Goytisolo los conocemos todos. Pobreza infantil, malnutrición, pues no llega dinero a los grandes dependientes, que debería llegar, porque estamos gastando 440.000 millones de euros al año en gasto público. Pero bueno, esos problemas los conocemos todos. Lo que a mí me molesta es que se plantee la solución a través de las políticas de Podemos, porque es a lo que viene la conclusión del acto de Goytisolo, estos problemas se solucionan con Podemos, cuando Podemos lo que nos plantea es precisamente lo contrario de lo que hay que hacer, es más gasto público, más poder en manos de los políticos, menos libertad, más impuestos, o sea, todo lo contrario de lo que hay que hacer para solucionar precisamente esos problemas es lo que Goytisolo hoy planteó en la entrega del Cervantes, que es el escenario más inadecuado para hacer una declaración política. Bueno. Si quieres ser político, utiliza las herramientas de los políticos, y te vas a los mítines y te afilias al partido y haces política de verdad, no utilizando el instrumento del Cervantes, que no es el momento para hacer política. Bueno, hablando de Podemos, debo deciros que algunos de los de Podemos también tienen pasado. Juan Carlos Monedero, uno de los 3 jinetes que cabalgan al frente de la formación, junto a Íñigo de Rejón y a Pablo Iglesias, y uno de esos acuñadores del término casta como elemento de moda para utilizar ahora, pues ha revelado un episodio de su historia que permanecía oculto, y es que Juan Carlos Monedero fue casta, ya que, según relata a Ramón Lobo, escritor del libro Conversaciones con Juan Carlos Monedero, militó en el PSOE entre el 82 y el 86, obnubilado por la victoria de Felipe González e ilusionado con la posibilidad de un cambio real. Es decir, que toda esta venta de novedades y tal viene de parte de alguien que ya ha estado en política anteriormente en otro partido al que él ahora acusa de ser casta. A ver si pillaba, ¿no? A lo mejor, digo. Ya llamarse Monedero y ser comunista ya es una desgracia. Pero claro, es que el mayor problema que tienen estos chicos es precisamente su pasado. Todas las declaraciones que han hecho, básicamente Pablo Iglesias, el propio Monedero, Errejón, toda la corrupción que se les está descubriendo, que es curioso hablar con gente que está absolutamente lobotomizada por Podemos, que te dicen, eso es una falacia, eso es mentira, eso es propaganda de la casta y tal. Dices, pero si es que si no lo tienes delante, no han llegado ya y ya están ensayando formas de llevárselo a manos llenas, de robarlo. De todas formas, tú fíjate cuando lleguen lo que pueden hacer. Eurico, de todas formas, afortunadamente,
en términos sociológicos, se está ya observando que el suflé Podemos empieza a desinflarse. Sí. Por ejemplo, yo en estas encuestas que al principio nos presentaba Javier, yo creo que si extrapolas a la luz de las tendencias que estamos viendo, en el caso del ayuntamiento, yo os hago una predicción. Yo creo que esos 14 que le dan a Podemos serán menos. Acordaos de lo que os digo. Estoy plenamente convencida. Después, yo creo que los 11 que se le dan a Carmona serán un poco más. Estoy convencido. Y yo creo que los 7 que le dan a Ciudadanos serán más de 7. También estoy convencido. Por lo tanto, el fenómeno Podemos, que surgió como una especie de erupción volcánica, empieza ya a calmarse. Porque la gente, claro, los fanatizados por Podemos, eso que ha dicho Eurico, utilizando un término anatómico un poco extremo del lobotomizado. De neurocirugía. Neurocirugía extrema. Bueno, pero los fanatizados, eso es inútil porque no os vas a cambiar. Es como los que dicen que Jordi Pujol es un santo todavía. Sí. O sea, eso no los vas a cambiar. Ahora, ¿qué pasa? Que hay mucha gente de buena fe, ¿no?, que veía en Podemos, pues eso, un cambio, un deseo de justicia. Una manera de castigar. Una reparación de los muchos abusos. Gente hasta de derechas. Sí. Es más, un 3% de votantes, antiguos votantes del PP, votaron a Podemos en las europeas, ¿no? Entonces, esta gente más de buena fe, más sensata, más equilibrada, hombre, a medida que ha ido teniendo información sobre los manejos venezolanos e iraníes de Podemos, a medida que ha visto que ese programa económico analizado por expertos absolutamente independientes, o sea, ¿no?, que demuestran que nos llevaría a la ruina, pero al precipicio, pues claro, la gente ha empezado ya a reflexionar, ¿no? Por tanto, yo os predigo eso. Yo creo que estas cifras, Podemos no será tanto como aquí dice, y yo creo que en el caso de Ciudadanos será algo más, porque Ciudadanos está, como decía Begoña, aunque ella es parte interesada, pero bueno, tenía razón, está en estos momentos en la cresta de la ola, y eso no sé lo que durará, pero desde luego hasta las municipales llegará. Sí. Queda tiempo, habrá muchas más encuestas, y la encuesta definitiva, la del 24 de mayo. Momento de saber cuál es la definitiva, la suya, la opinión, que siempre la que más nos interesa. Sira, ¿qué nos están contando? A través de las redes sociales también están comentando el discurso de Juan Goytisolo en esa ceremonia del premio Cervantes. Por ejemplo, un espectador tilda las palabras del escritor de discurso anti-español, y en la misma línea Carlos se cuestiona cómo pueden darle el premio Cervantes a un tipo que odia a España, y también continúan hablando de si el cargo de parlamentario debe ser compatible o no con la actividad privada. En opinión de Antón, el político, como el sacerdote, debe tener dedicación exclusiva para no distraerse de su labor. Y ya finalmente Juanjo piensa que un diputado no debería asesorar a empresas, aunque se lo permita la ley, porque está para servir a los ciudadanos. Pues pequeña pausa y ahora volvemos para que Eurico Campano nos hable de las eléctricas y nos explique cómo funciona eso de la puerta giratoria. Now, everybody. Por fin me voy de vacaciones, pero antes de mi merecido descanso todavía tengo que hacer lo que yo llamo el control final, una rutina que consiste en comprobar que la energía de mi hogar también esté de vacaciones. Paso 1, mirar que ningún electrodoméstico se haya quedado en función stand-by. Eso podría suponer un gasto del 10% del coste total de la luz. Paso 2, vaciar la nevera, desenchufarla y dejarla abierta. Paso 3, mirar el contador, y si los numeritos se siguen moviendo es que nos hemos dejado algún aparato enchufado. Y finalmente, el último paso, desconectar. Aunque parezca una paradoja, los humanos solo nos recargamos de energía desconectando. ¡Adiós!
Emilio Tucci, solo en El Corte Inglés. Emilio Tucci, solo en El Corte Inglés. Emilio Tucci, solo en El Corte Inglés. En El Gato al Agua es momento de asomarnos a la redacción de La Gaceta para saber en qué asuntos trabajan nuestros compañeros y cuáles serán algunos de los titulares que encontraremos mañana en Gaceta.es. Allí en la redacción está Rocío Manzaneque. Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Mañana en Gaceta.es les contamos cómo es la empresa que pagó a Trillo y a Pujalte cuando aún eran diputados del Partido Popular. En concreto, les contamos que esta empresa tiene sede en Valladolid y que está regentada por la familia Llorente y que además está especializada en la construcción, en la obra pública y en las renovables. Por otro lado, también les hablamos de cómo ha ido la conferencia organizada por la plataforma Stop ISIS, en la que los expertos Fernando Paz, Gustavo Bueno y Serafín Fanjul han debatido sobre lo que consideran el mito del multiculturalismo. En esta conferencia que se ha desarrollado hoy en Córdoba, los tres expertos han contado cómo la convivencia entre las religiones musulmana, cristiana y judía creó un régimen de apartheid y nunca hubo convivencia. Como curiosidad y siguiendo con la serie de informaciones que les contamos sobre la amenaza del Estado Islámico, les contamos que el primer ministro de Francia, Manuel Valls, ha dicho que la mejor forma de combatir el terrorismo yihadista es yendo a misa. Así que todo esto y como siempre mucho más, mañana se lo contamos en Gaceta.es. Gracias, Rocío Manzaneque, que estaremos como siempre muy atentos de Gaceta, donde por cierto ya saben que ayer se inició una serie de artículos acerca de las eléctricas. Tras la primera entrega que les contamos ayer acerca de las trampas que esconde el recibo de la luz, hoy tenemos la segunda entrega, la que nos habla de la puerta giratoria. Eurico, cuéntanos, ¿en qué consiste? Bueno, pues las puertas giratorias que hemos bautizado en Gaceta.es como el retiro dorado de los políticos. Tú eres muy joven todavía, Begoña, pero seguramente te conviertas, como Alejo, en una de las pocas expolíticas, cuando lo seas, que no recurrirás a esto de las puertas giratorias, que por lo demás es un lucrativo negocio para expresidentes del gobierno, exvicepresidentes, exministros, porque, lo hemos dicho y lo contamos hoy en Gaceta.es, los cambios regulatorios que dependen del capricho del poder político son la clave del negocio, por ejemplo, de las eléctricas, del gran lobby de las eléctricas, de Endesa, de Iberdrola y de tantas. Lo ha sido siempre así y siempre lo será, por eso los políticos procuran portarse bien con ellas, por si el día de mañana pueden verse favorecidos con algún codiciado sillón en algún consejo de administración de una de estas grandes empresas. Los ejemplos, pues Felipe González Márquez, Gas Natural, José María Aznar, Endesa, contratado por Borja Prado, pues probablemente no por sus conocimientos del mundo energético, sino, bueno, pues por una agenda que, en el caso de un ex jefe de gobierno, pues sin duda es más que envidiable. También recordamos los casos en Gaceta de ex vicepresidentes que también han pillado, Pedro Solbes, por ejemplo, o Elena Salgado, para la cual ni siquiera hubo que respetar los 2 años que dice la ley, debía tener mucha prisa porque se la contrató, Endesa la contrató no a través de la matriz, cosa que la ley hubiera imposibilitado, sino a través de su filial chilena, para que Elena Salgado, a las pocas semanas de dejar de ser vicepresidenta del gobierno, pudiera formar parte de la filial chilena de Endesa en calidad de asesora. Esto es lo que denunciamos hoy en Gaceta.es y esto probablemente sea la clave y lo que explique por qué el lobby de las eléctricas, ese gran oligopolio, bueno, pues se permite lujos como que en España paguemos la luz más cara de Europa y asistamos a un recibo complejísimo donde se grava incluso 2 veces, lo cual es bastante irregular fiscalmente por la misma cosa, el impuesto eléctrico, como sabes, y un IVA que se carga después un 21% sobre ese impuesto eléctrico de un 4,86%. Bueno, con Ciudadanos será solo 18, hay que decirlo, ¿no? Vale, eso es. Entonces, no, bueno, es la verdad. Lo que tenéis que quitar es que se tribute 2 veces por lo mismo. Eso es el primer punto, pero es el 21, al igual que irá al 18, las electricidades, acordaros, la energía, importante. Pero la irregularidad de tributar un IVA
por una cantidad que ya en parte está grabada, en parte por no un todo, impuesto. está grabada Es un por supuesto de doble imposición clarísimo. Clarísimo. Un impuesto que además pone el gobierno, que es un 4,86, al que además se multiplica, como en física, por una constante por 1,05113. Es decir, nos dan la del pulpo y todo a lo mejor para que políticos, expolíticos, formen parte el día de mañana de consejos de administración retribuidos con entre 200 y 300.000 euros al mes al año, por 13 reuniones anuales, que no está mal. Eduardo y yo lo querríamos. Es un problema político. El coste energético en España es un problema político. Se apostó tan fuerte por las renovables y ahora lo estamos pagando en el recibo. Por eso el dirigismo estatal a determinados sectores, llámelo I+D+I, llámelo construcción, es un error. Los políticos no sabemos o no podemos dirigir la economía nacional. Tenemos que dejar a que lo saben, que son los empresarios. Bajándole los impuestos porque el mercado se desarrolla solo. No hace falta que invirtamos. Pero tú piensas tanto. que cuando estés pagando tu recibo, aparte de pagar eso, estás pagando a estas personas. Sí, realmente, claro. que es lo grave de lo que está sosteniendo Eurico, porque no son gente que cobre poco, ni muchísimo menos. Cada vez que pagues tu recibo, que sepas que una parte de esos euros se va a pagar estos soldazos. Sí, claro, porque crearon los costes para poder financiarlo previamente. Es que la intervención política es a lo que nos lleva, a encarecernos todos los servicios de los que disfrutamos. Si tú diriges desde la política a un sector, probablemente te estés equivocando. No eres empresario. Y la prueba del 9 además es que se contrata personas que no son expertas, personas respetables, que han ejercido cargos pues tan respetables como 2 expresidentes del gobierno, 2 exvicepresidentes, un exministro del Interior como Ángel Acebes, que probablemente tendrá una competencia probada en muchos campos, pero no en el sector eléctrico ni en el sector energético. La lista es larguísima, yo invito a nuestros espectadores a que lean gaceta.es, pero bueno, pues... Vas a seguir con la serie, ¿no? Vamos a seguir con la serie. Mañana una nueva entrega Mañana más. de La historia de las eléctricas, por Mañana Enrico más. Campano. Bien, momento ya de las imágenes del día, que tenemos varias. Por ejemplo, al grito de violador de libertades, protestar no es ilegal, somos activistas, no terroristas, una manifestante de Femen se ha acercado al ministro del Interior, a Jorge Fernández Díaz, con el torso desnudo. Ahí la ven. Esta ha sido su peculiar manera de protestar contra la Ley de Seguridad Ciudadana, la popularmente conocida como Ley Mordaza por algunos. Y rápidamente varios agentes de policía han conseguido reducirla. Protestar no es ilegal, está diciendo. Somos activistas, no terroristas. Bueno, protestar no es ilegal, que tiene la que repetía constantemente de esta manera tan peculiar que tienen de protestar. ¿Eso es protestar o es violencia, sin más? Si un chico desnudo y en calzoncillos se abalanza sobre una ministra, ¿es protestar o es una agresión? Porque la violencia de género, por ejemplo, aplicaría en ese caso. Si un chico en calzoncillos se abalanza sobre una ministra pero si diciendo... quieres evitar este tipo de situaciones, yo creo que hubiese sido aconsejable y muy recomendable es que leyes como esta primero fuesen fruto del consenso, ¿no? de todos los partidos. Y entonces había que entrar a valorar el... Ya me están mirando como diciendo... No me tires de la Begoña. lengua con el consenso. No, pero es verdad. No, pero vamos a ver. Cuando estás limitando algún tipo de derecho y en esta ley se está produciendo... La muerte de la democracia, la muerte del debate de las ideas. Eso es el consenso. Pero Eduardo, vamos a ver. Es el triunfo del minoritario sobre el mayoritario. Lo que tú estás no, perdona. Eso no es verdad. el consenso. O sea, que tú entiendes que la Constitución española es el fin de la democracia. Si Ciudadanos va a ir a buscar el consenso, que es otra de las mentiras de consenso que el pueblo español se ha tragado sin ni siquiera pelarla, si vosotros vais a ir a buscar el consenso, ya se lo dije el otro día a tu compañero Luis Salvador, desde luego, con mi voto y el de muchos otros españoles, no contéis. Entonces, el consenso es lo que ha establecido este sistema de duopolio político y sindical. Vale. Y entonces, en el consenso, ¿tú entiendes que la Constitución española muere, política, hace morir la democracia? El coraje político, el valor no, político. Es que tú tienes un concepto de la democracia que es probablemente. Tú tienes un concepto de la democracia que es probablemente incompatible con lo que pensamos el 99% de los españoles. El mismo que tenía Margaret Thatcher, porque la expresión que yo te acabo de expresar
es la misma que tenía Margaret Thatcher sobre el consenso. Lo que pasa es que no hay que vamos a ver. La muerte de la democracia. Estás hablando de la imposición, entonces lo contrario al consenso, a lo que yo estoy hablando es el debate. Lo contrario al consenso es el debate. Pero es fruto del debate, que sale. Fruto del debate que sale. Y yo tengo un programa con el que he ganado las elecciones cuando y no lo voy a edulcorar Eduardo, para conseguir que tú me apoyes. Eduardo, te digo una cosa, ¿vale? Tú y yo podemos debatir, pero porque al final, a mí me han votado por ese programa. No por lo que tú quieres que se rebaje Eduardo, ese programa. Tú y yo podemos debatir ahora mismo. Y tú puedes expresar tus opiniones y no estamos condenados a entendernos. Pero entre gente que tiene responsabilidad de gobierno, entre gente a una cámara de borregos uniformada. Eso es el consenso. Es que no te he interrumpido. Eso es el consenso. Pero que yo sé, ya lo has dicho varias veces. A ver, Margaret Thatcher. Pasa palabra. A partir de ahí, ya has dejado eso claro. Ahora lo que yo te digo es que tú y yo no tenemos responsabilidades de gobierno ahora mismo. No estamos condenados a tener que dar a luz nada que vaya a servir a los españoles, ¿de acuerdo? A aprobar ninguna ley. Pero entre gente que sí que tiene responsabilidades de gobierno, sí que están condenados a entenderse. Y sí que están condenados a ¿sabes por qué con una mayoría absoluta? Es que te voy a poner un ejemplo de libro, querida amiga. Hay mucha gente... Con una mayoría de 186 diputados, el PP no ha cumplido su programa electoral porque decía que no tenía consenso. Hay gente que piensa como tú. ¿Pero cómo que no tenía usted consenso si tiene una mayoría de 186 diputados? Vale. ¿Qué más consenso quiere? Pero si no tienen esa mayoría... ¿Qué más consenso quiere que una mayoría absoluta? Pero tú me estás hablando de despotismo. No, perdona ¿cómo que que despotismo? O sea, que las mayorías absolutas que surgen de las urnas son despóticas. Si nos sentamos... ¿Son despóticas? No, guapa, no. No estoy hablando. Las mayorías absolutas que surgen de las urnas no son despóticas, son la expresión de la voluntad. ¿Han visto ustedes que en los últimos minutos del gato ya se ha liado un sin Dios? Vamos a... Señores... Consenso, este señor no os votará jamás. Que se acabó. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a bailarnos unas sevillanas. Por cierto, ¿han visto alguna vez a Soraya Sáenz de Santa María marcándose unas sevillanas? Pues el otro día se escapó de la sesión del control al gobierno, en el Congreso, se escapó a Sevilla y en la Feria de Sevilla, mírenla, qué salerosa ella. Pues ahí lo ven, unas sevillanitas en la Feria de Abril. Momento ya para nuestro vídeo del día. Ustedes saben, los catalanes podemos tener muchos defectos, pero si tenemos alguna virtud, me lo perdonarán. Es que nos encanta el día de Sant Jordi en Barcelona, con las rosas y con los libros. Hoy queremos felicitar a los Jordis, a las Georginas, a los Jorges, a las Georginas, no solamente a los catalanes, a los aragoneses, a los castellano-leoneses, a los baleares y todos aquellos que celebran el Día del Libro. Pero me permitirán esta pequeña variedad. El día de Sant Jordi para un catalán es lo que es. Selling postcards of the hanging, painting the passports brown, beauty parlors filled with sailors, the circus is in town. Here comes the blind. Imágenes de ese día de Sant Jordi en el momento de cerrar ya el gatómetro del día. Sira, ¿con qué resultado? Finalmente, la mayoría de nuestros espectadores, un 74%, consideran que quien ostente un cargo público no debe tener negocios en el sector privado. Enfrente, un 36% considera que ambas actividades son compatibles. Pues conocido el resultado, solo que nos queda saber es quién se lleva hoy el gato al agua. Esta noche es para Begoña Villacís. Bueno. Creo que ha habido consenso. Ha habido consenso. Ignacio Blanco Urizar, gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Eduardo García Serrano. Un placer. Vehemente final. Eurico Campano, gracias. Buenas Feliz día de noches. Villalara, mis paisanos. Alejo Gracias. Vidal-Cadras, muy buenas noches. Sí. Y Begoña Villacís, gracias por habernos acompañado. Nos vamos, ya saben, mañana a las 10, gato al agua. Adiós.
Sin duda alguna, hay mucho de lo que hablar hoy. Es verdad que la alegría de unos es la tristeza de otros, pero no cabe duda de que la eliminatoria de ayer fue un gran partido. Pero por encima de todo eso, hay una noticia que es mucho más importante desde mi punto de vista, mi modesto punto de vista, y es que el Racing de Santander, el otro día les dijimos que corría peligro de desaparecer, se ha salvado. ¡Sí, señor! ¿Y saben ustedes qué es lo más bonito? Que no se han salvado ni con magnates, ni con ingresos externos, no. Se han salvado con el esfuerzo de la afición, con el esfuerzo de los exjugadores, con el esfuerzo de la presidencia actual. El caso es que estamos encantados, nos congratulamos y os damos las felicidades porque hubiese sido, yo creo que muy grave para el fútbol español que un club con 102 años de antigüedad desapareciera. Así que, una vez más, George, esos aplausos para el Racing de Santander. Vosotros también darlos. El que no se ha podido salvar, merced a un gol de Chicharito en los últimos minutos del partido, es el Atlético de Madrid. Jugadores cabizbajos que ahora tienen una difícil misión, y es superar este trance lo antes posible, que es duro sin duda, y seguir luchando por ese tercer puesto. De todo eso vamos a hablar hoy en Punto Pelota con nuestros contertulios: Ulises Sánchez Flor, Fernando Ballesteros, Juan Gato, Carla Vázquez, Guillermo Carambini, y ya no me queda nadie más. Bueno, chicos, bienvenidos al programa. Gracias por estar aquí. Y bueno, lo primero. Gracias por estar aquí. Me ha salido como Miguel Ríos. Bienvenidos. Bueno, antes de nada, Ulises, Carla, enhorabuena. Ayer el Real Madrid se clasificó, así que enhorabuena. Y a Fernando y a Juan, lo siento, porque yo, que soy un tío que no va de un equipo al otro, pero yo le tengo un cariño muy especial. Bueno, te has hecho un poquito más del Atleti, dijiste el otro día. Sí, lo dijo. Yo te voy a decir que yo no jugué. Bueno, Carambini, a ti no te digo nada porque eres culé, ahora me darás tu opinión. Pero te voy a decir una cosa que me pasó ayer. Es verdad que yo tenía cierta preferencia porque ganase el Atlético de Madrid. Y te voy a decir una cosa, si hubiese metido el gol otro jugador, no sé. Pero es cierto que el gol de Chicharito me conmovió. Yo creo que, luego hablaremos de ello, pero aportó ese factor humano que a mí tanto me gusta. Fue como la guinda del pastel a una clasificación. Pero bueno, de eso hablaremos luego, porque ahora vamos a hablar de algo que te he escuchado decir a ti hoy en la COPE. Y es que parece ser que hay una corriente, son palabras de Juan Gato, una corriente dentro de la afición del Atlético de Madrid que hace tiempo está mirando con ojos muy atentos a cómo gestiona el Cholo Simeone los cambios. Y parece ser que no están muy de acuerdo. Lo vemos en imágenes y enseguida me lo cuentas, Juan Gato. Mala noche para Simeone en el Bernabéu. El Atlético de Madrid no supo aprovechar las bajas del rival y pagó la expulsión de Arda Turán a 15 minutos del pitido final. La apuesta de Simeone no resultó la apropiada para superar a los blancos. Tampoco lo fueron los cambios. La salida de Griezmann no gustó nada a la afición. El técnico tampoco le dio minutos a Torres, fichaje en el que él mismo se empeñó. Al delantero del Atlético de Madrid le molestó la decisión y para despedir la noche, Simeone no subió al autobús junto a sus jugadores, sino que abandonó las instalaciones en vehículo particular. ¿Se ha perdido la armonía rojiblanca? Lo debatimos en Punto Pelota. Y atención, porque Carla Vázquez tiene novedades respecto al vestuario y Ulises Sánchez Flor novedades respecto a la directiva del Atlético de Madrid. Enseguida lo vamos a comentar, pero yo antes quiero hacer una pregunta a nivel general. Empiezo por ti, Juan Gato, porque estamos hablando del Atlético de Madrid. Y es, si tú crees que ayer, con el corazón en la mano, el Atlético de Madrid aprovechó las debilidades del Madrid, las bajas, que estaba ayer debilitado. Primero voy a hacer un apunte que lo que tú quieras. Me extraña sobremanera que abramos el programa hablando de los problemas del Atlético de Madrid. Está muy bien. Que está muy Eso bien. pasa con todos los equipos, Gato. Con todos los equipos. Bueno, cuando si hubiera sido del Madrid, que no le hemos dado al Madrid cuando pierde. Pero espera un momento. Yo creo que todavía no hemos empezado a hablar de problemas. Yo simplemente creo que hablamos de una situación como consecuencia de lo de ayer. Sí, la consecuencia. O sea, de verdad que aquí, por mi parte, por lo menos, no hay ánimo de hablar. Que me ha sorprendido, que acostumbrados a ver la parafernalia blanca, ¿verdad? Sí, sobre todo toda la semana que la LOA y demás y todo esto, pero el Madrid cada vez que pierde, cada vez que ha perdido el Madrid un partido contra el Atleti, se ha hablado de catástrofe en el vestuario, de catástrofe en la directiva, de catástrofe con el entrenador.
Pues por eso es que es algo normal que suele pasar. Bueno, de todas maneras, vaya por delante que yo no creo que haya habido ninguna catástrofe. en No, ningún yo lado. tampoco. Vaya por delante, pero yo creo que hay que matizar muchas Evidentemente cosas. es menos catástrofe la eliminación del Atlético de Madrid que si hubiese sido la del Real Madrid, eso es evidente. Y luego sobre el tema que nos ocupa, pues vamos, es cierto que, y más se ha visto reflejado en este partido, en esta eliminatoria, que quizá el Cholo no estuvo lo excelente que suele estar en otros momentos. Yo creo que incluso ya desde el año pasado, pues ha habido momentos puntuales en que los cambios no han sido los adecuados, o no ha elegido bien, o el momento o el futbolista. Y ayer, hombre, hay algunos condicionantes que yo creo que también le pueden ayudar, porque él tenía un plan pergeñado en el que figuraban Gavi, Raúl García y Fernando Torres, pero hubo un contratiempo que fue la lesión de Thiago, perdón, que eso al final le varió un poquito el esquema. Es cierto que el niño se queda sin minutos para jugar, yo soy de los